próxima. Mr. President, thank you. At the end of such a momentous event, the word thank you seems kind of inadequate. But for all the millions whose lives will be saved, for the communities where life will be transformed, thank you. So thank you, President Biden. El presidente chino pide al ejército que se preparen para una guerra real. El presidente de China, Xi Jinping, exige a las Fuerzas Armadas de su país que se preparen para una guerra real y se adhieran al plan de la reforma del ejército. Durante su intervención en una reunión sobre la defensa nacional y la reforma militar a la que han asistido también los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, el mandatario chino ha señalado que las Fuerzas Armadas del país deben concentrarse en la preparación para las acciones militares reales. Es necesario de ustedes y en saber que le estamos dando un valor informativo que es enorme. Miren, hoy estaba leyendo el artículo de The Washington Post que se ha hecho viral y allí te das cuenta que el movimiento que ha hecho la federación en las últimas 48 horas ha dejado descolocado completamente a Occidente. Descolocado. No solamente el tema de los referéndums, sino también las informaciones, los anuncios que ha dado Vladimirovich a la nación, que ha sido calculado para que coincidiera prácticamente con el discurso de los líderes en la Asamblea General de la ONU. Miren, desde Scholz, el abuelo, Macron, Borrell, von der Leyen, el G7, Australia, todos han salido a decir casi al unísono que cualquier paso que dé los rusos serán escarmentados con nuevas sanciones y con el no reconocimiento de estos referendos. Pero en ese artículo de The Washington Post, que como saben ustedes, pues de gente afecta pues al gobierno del abuelo, hay que recordar una cuestión muy importante, que se los digo, una cuestión importantísima, que es que ellos allí están poniendo en lisa desde hace ya varias semanas, cuando el abuelo lo dijo, cuando el abuelo lo remarcó, están hablando de guerra nuclear. Están hablando de que los rusos van a utilizar armas nucleares. Lo que ellos no te están contando es que estas 300.000 tropas que van a movilizar la federación es porque la guerra ya cambió de escenario. Pasa de el títere comediante a la guerra directa con abuelo, OTAN, Europa y todo lo que es el grupo de los 7 directa o indirectamente. Y ya lo dijo la federación, vamos a utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para defender nuestro país y nuestra soberanía. No va a pasar lo mismo que sucedió en el 91, cuando desmembraron y prácticamente escindieron toda la Unión Soviética en pos de los intereses occidentales, como ahora quieren desintegrar y quieren arrodillar a los rusos. No lo está diciendo sin mentira, lo acaba de decir el presidente de la federación. Occidentales y a sus sanciones económicas. El lunes 5 de septiembre, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo al respecto: los problemas en el bombeo surgieron debido a las sanciones impuestas contra nuestro país y contra varias empresas por parte de los estados occidentales, incluidos Alemania y el Reino Unido. El hombre aseguró que el bombeo se ha detenido por problemas de mantenimiento y falta de repuestos, los cuales son difíciles de realizar y obtener por culpa de las sanciones económicas. Y cuando se le preguntó si reanudarían el suministro de gas por el gasoducto, si se levantaban o flexibilizaban las sanciones, Dmitry respondió: por supuesto, las mismas sanciones que impiden el mantenimiento de las unidades
que impiden que se muevan sin las debidas garantías legales, que limitan que se den esas garantías, etc. También añadió, no hay otras razones que puedan conducir a problemas con el bombeo. Finalmente agregó, son precisamente estas sanciones que los estados occidentales han introducido las que han llevado la situación a lo que vemos ahora. Estas declaraciones hechas por el portavoz del Kremlin son la indicación más evidente de que Putin está intentando ejercer toda la presión posible sobre Europa para que levanten las sanciones económicas. Es una jugada maestra que le deja pocas opciones a los europeos y le aseguraría una gran victoria al gobierno ruso. Y es que en cualquiera de los panoramas, Rusia saldría ganando, o por lo menos con una ventaja económica, ya que de no abrir el suministro de gas hacia los países occidentales, estos se enfrentarán a una crisis económica realmente dura, mientras Rusia continuaría vendiéndole a nuevos clientes orientales a precios más elevados. Nadie fuera del territorio ruso le cree al gobierno de Putin, pero ¿qué dicen los verdaderos expertos en la materia energética? Siemens Energy contra Gazprom. Vitaly Markelov, director ejecutivo adjunto de Gazprom, le explicó a Reuters que no han podido avanzar en los mantenimientos del gasoducto porque están esperando por la empresa alemana Siemens Energy para que se encargue de realizar los trabajos más complicados. Eso retrasa la reactivación del suministro de gas hacia Europa. Siemens Energy negó que Gazprom le hubiese encargado realizar algún trabajo de mantenimiento en la última turbina del gasoducto, que aún estaba en funcionamiento hasta el 6 de septiembre, fecha de la publicación. Además, la empresa alemana aseguró que no entendía la situación y el problema que Gazprom le estaba presentando, puesto que según su criterio, una fuga de aceite de motor en una turbina no constituía un motivo real y mucho menos creíble para mantener el gasoducto cerrado, sobre todo por las enormes repercusiones y el gran costo que supondría dejar a los países occidentales y a sus ciudadanos indefensos ante el invierno. Los ejecutivos de Siemens declararon en un comunicado: no podemos comprender esta nueva representación basándonos en la información que se nos proporcionó durante el fin de semana. Y agregaron, nuestra evaluación es que el hallazgo que se nos comunicó no representa una razón técnica para detener la operación. Dichas fugas normalmente no afectan el funcionamiento de una turbina y puede enseñarse en el sitio. Este comunicado de Siemens, en el que desmienten a los voceros rusos, es otra razón más para que el mundo se niegue a creer en cualquier comunicado emitido desde el Kremlin. De hecho, el fundador de Moral Rating Agency, Mark Dixon, afirmó que las declaraciones de Gazprom, con las que culpaban a Siemens, eran otro ejemplo más de una mentira estatal de la Federación Rusa. Dixon también comentó, Rusia mintió en la invasión y ha mentido desde entonces. Gazprom es Rusia, no se equivoquen, no tiene más remedio que mentir en coro con Putin. ¿Cómo Rusia le está cortando el suministro de gas a Europa? Pocas semanas después de la invasión a Ucrania y como respuesta a las sanciones económicas impuestas por los países occidentales, Gazprom cerró el grifo de un gasoducto de vital importancia que atraviesa Polonia y Bielorrusia y que le suministraba gas a varias naciones europeas. En junio, Gazprom redujo el envío de gas por el Nord Stream 1, pasando de 170 millones de metros cúbicos de gas diarios a solo 40 millones, lo que representa una reducción de casi un 80%. Poco después, en julio, la estatal rusa decidió cerrar el Nord Stream 1 por la aparente necesidad de realizar mantenimientos. El cierre duró 10 días. Cuando se reabrió el flujo, los rusos lo redujeron a la mitad y desde entonces estuvo enviando alrededor de 20 millones de metros cúbicos de gas diariamente. La razón, entre comillas, son los equipos defectuosos. Estos problemas provocaron aumentos récords en los precios del gas, que eran inimaginables en épocas pasadas. Luego vino el ya esperado cierre total del suministro de gas. ¿Cómo Europa ha estado siendo afectada? La gran dependencia que Europa, y especialmente Alemania, tiene del gas ruso para poder satisfacer la demanda energética, ha sido la culpable de esta dramática situación. Con simples anuncios de Gazprom en los que mencionaba la intención de reducir el suministro de gas, los precios comenzaron una escalada que no ha parado desde entonces. Se estima que en el 2022 han incrementado en alrededor de un 450% con respecto a los del 2021. Si bien Reino Unido importaba muy poco gas ruso, igualmente se ve afectado porque los precios del gas son fijados a nivel mundial. Carol Nadle, de Crystal Energy, declaró a la BBC: el mercado está tan ajustado en este momento que cualquier interrupción en el suministro provoca más aumentos en el precio del gas. Esto podría causar ralentizaciones en las economías europeas y acelerar el camino hacia la recesión. El problema energético está generando caos económico en Europa y se espera que los problemas solo aumenten si no hay algún cambio.
Y es que el continente se ve afectado en cosas que la mayoría de las personas no tienen ni idea, ya que el gas no solo se utiliza para generar energía eléctrica y para la calefacción de los hogares, sino que también es utilizado para una vasta variedad de procesos industriales, que van desde forjar acero a pasteurizar leche y queso. Ahora, si bien para Europa esto es una desgracia, a naciones como al Gran Dragón es algo que les beneficia. China empieza a pagar el gas ruso en rublos. China ha sido uno de esos países beneficiados con los cambios en el comercio energético ruso. Ahora es un comprador de gas ruso con mayor peso y que tiene el beneficio de precios preferenciales, por lo que el gigante asiático ha tenido gran empeño en demostrar su capacidad de adaptación para esta oportunidad de comercio. El martes 6 de septiembre firmó un acuerdo con Gazprom para cambiar definitivamente el método de pago y finalmente dejar a un lado el uso del dólar estadounidense. Las transacciones se harán en rublos y yuanes. Esto es parte de los nuevos lineamientos que intenta imponer Rusia para disminuir en su comercio y en su sistema bancario, aunque sea un poco, la dependencia de las monedas internacionales más fuertes como el dólar y el euro. Alexei Miller, director ejecutivo de la estatal rusa, dijo que estos cambios de pago en el comercio entre China y Rusia son mutuamente beneficiosos para ambas compañías, tanto para Gazprom como para la CNPC, la Corporación Nacional de Petróleo de China. Sobre este nuevo cambio en el pago, Miller textualmente expresó que simplificará los cálculos, se convertirá en un excelente ejemplo para otras empresas y dará un impulso adicional para el desarrollo de nuestras economías. ¿Qué otros problemas tienen que afrontar los europeos? Primero habría que mencionar que los almacenamientos de reservas de gas no son críticos en Europa. El hecho de que el precio del gas aumente también aumenta muchísimo las facturas de la electricidad, por lo que el costo de la vida en general incrementa. Para empeorar un poco el panorama, otras fuentes de energía no están rindiendo como deberían. En gran parte de Europa no se está produciendo la misma cantidad de energía hidroeléctrica, por obvias razones. La sequía sin precedentes ha disminuido dramáticamente los niveles en embalses y ríos. La energía nuclear francesa tampoco está en su mejor momento, básicamente por detalles en los controles de seguridad, en el mantenimiento de tuberías vitales, actualizaciones y reparaciones. Estos son solo algunos de los problemas, pero la lista es más extensa. En definitiva, y hasta el momento, solo hay predicciones negativas para Europa. El jefe de energía de Rystad Energy, Carlos Torres Díaz, declaró a la PBS respecto a la situación. Independientemente del escenario exacto, el próximo invierno seguramente será el más desafiante que Europa haya visto en muchas décadas, y se espera que los consumidores o los gobiernos paguen el precio. Si es necesario reducir la demanda de gas, esperemos que surjan problemas de suministro de energía este mes y empeoren en el 2023. ¿Qué alternativas tiene Europa ante la falta de gas ruso? Un factor importante que será crucial para Europa es lo bien conectada que está la red de gas, lo que permite que los países europeos puedan compartir sus suministros en casos necesarios. Noruega es otra alternativa, país que ocupaba el segundo lugar, detrás de Rusia como proveedor de gas a Europa. Desde que inició la guerra ha estado aumentando poco a poco su producción para darle una mano a la Unión Europea. Los estadounidenses han asegurado que podrían suministrar 15 millones de metros cúbicos de GNL anualmente. El sur europeo tiene la opción del gas de Azerbaiyán, lo podrían recibir por el gasoducto transadriático a Italia. Construir más terminales para gas natural licuado es una opción interesante para Europa, solo que no es una solución a corto plazo. Alemania se plantea construir 5. Las naciones más afectadas también pueden importar energía eléctrica a sus vecinos más afortunados y que estén interconectados. Recurrir al carbón siempre será otra posibilidad abierta, pese a su costo para el medio ambiente. Para lo que aparentemente no hay alternativa, de acuerdo con Reuters, es para los 1.5 trillones de euros que necesita la Unión Europea para poder cubrir los costos que surgen a medida que el problema del gas empeora y se prolonga. La Unión Europea necesita con urgencia nuevas fuentes de energía para poder cubrir las necesidades básicas de sus ciudadanos. Hay alternativas, pero no son opciones viables en el corto plazo, lo que deja solo dos caminos: ponerse de rodillas ante Rusia, levantando las sanciones económicas para que Putin afloje las correas, o intentar sobrevivir con